I definitely feel protective of her. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn, and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. I don't want her to lose it. I don't want her to, go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. So, if she ever needs me, I'm just a call away. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todas las personas que nos dan la oportunidad de llegar a su casa a través de sus dispositivos y que nos dan un like y que se suscriben aquí al canal? Eso es para nosotros algo muy valioso y nos ayudas como creadores de contenido a poder seguir adelante y hacer un canal autosustentable. Hace algunos meses, un par de meses, hablamos sobre el tema y la biografía de Justin Bieber. Que Justin Bieber era una persona dentro del medio del espectáculo que sabía demasiado. Y hablamos también sobre esta persona que se llama Sean Diddy Combs. Y Combs acaba de ser detenido y podría pasar 15 años en prisión, precisamente por todos los abusos que le ha hecho a tantas personas y a tantos jovencitos. Fue detenido, imagínense, con 1000 botellas de aceite de bebé, que habitualmente este tipo de productos se utilizan para encuentros sex. Voy a decirles que este programa especial lo acabo de editar, lo grabamos hace unos meses, pero justamente hace unos meses les dijimos cuidado con Puff Daddy, cuidado con este señor, cuidado con lo que está pasando y con lo que están callando. Afortunadamente los medios de comunicación y a través de las redes sociales y de este crecimiento tan impresionante de todas las personas, que ahora sí que es el monstruo de 10,000 cabezas, Puff Daddy ha sido detenido, va a ser juzgado y podría pasar 15 años en prisión por todos estos atroces crímenes que ha hecho con tantos y tantos jovencitos. Voy a hacer la transición para leerles lo que está pasando con Puff Daddy y después les voy a pasar este especial que es la biografía de Justin Bieber y todo lo que acontece alrededor de este cantante y todo lo que sabe y que lo han silenciado por muchos años la empresa hollywoodense y la gente y los magnates del espectáculo que hacen este tipo de actos atroces con estos jovencitos que están empezando a través de programas como Nickelodeon, Disney Channel e incluso en el mundo de la música y en las películas y que son sometidos a este tipo de actos perversos. Y los puntos claves sobre las acusaciones que enfrenta Sean Diddy Combs por este tráfico sex. En los primeros 9 meses del año del 2023, Sean Diddy Combs se presentó triunfal en los premios de MTV a los videos musicales, donde lanzó su álbum de R&B y que obtuvo una nominación de Grammy y fue uno de los posibles compradores del canal de BET. Pero todo esto cambió por demandas presentadas a final de este año pasado y que lo acusaron sobre estas agresiones sex y abusos contra personas y menores de edad. Uno de los nombres más reconocibles del hip hop como intérprete y productor es precisamente Puff Daddy. La casa del magnate de la música en Los Ángeles y Miami fueron cateadas el lunes por agentes federales de investigación y la de seguridad nacional y otras fuerzas del orden. Las autoridades dijeron que los registros estaban relacionados con una investigación de las autoridades federales en Nueva York. Así que los funcionarios hablaron con Associated Press bajo condiciones de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente los detalles de la investigación. Sus abogados dijeron este martes que consideraban estas medidas como un uso burdo de la fuerza a nivel militar y agregó que Combs es inocente y continuará luchando para limpiar su nombre. Aunque Diddy estuvo envuelto en una disputa comercial de alto perfil durante la parte final del año del 2023, fue un caso presentado por una exnovia donde el cantante de R&B, Case, volvió a abrir las puertas a otras más denuncias agregadas de violencia sex. Y no está claro si el registro está relacionado con alguna de las acusaciones planteadas en las demandas anteriores, que incluye a una mujer que afirma que Combs la abusó sex cuando tenía tan solo 17 años. Y luego siguen varios puntos claves sobre la investigación de Combs. Pero a ver, tú que estás en tu casa,
Vamos a hacer un programa especial sobre el caso de Puff Daddy o en este caso Sean Diddy Combs. Pero, ¿quién es este señor? Bueno, Combs es uno de los productores y ejecutivos del hip hop más influyentes de las últimas 3 décadas. Construyó uno de los imperios más grandes de la música y ha creado entidades vinculadas a sus famosos nombres. Es el fundador de Bad Boy Records y ha ganado 3 Grammys y ha colaborado con una gran cantidad de artistas de primer nivel. El magnate de la música creó la marca de moda que se llamaba Shin Jones y se asoció con una conocida marca de vodka y lanzó The Red Revolt TV, que se enfoca en temas de música y justicia social dirigida a la comunidad, sobre todo afroestadounidense, y también produjo el reality show Making the Band para MTV. En el año del 2022, Beth honró a Combs con el premio a la trayectoria por su capacidad para influir la cultura a través de su carrera. Y así podría seguir platicando la historia y lo que ha conseguido este rapero. Pero, repito, eso es para otro programa. Y bueno, pues en noviembre, la cantante Casey, quien fue protegida de Combs, lo demandó alegando abuso sex. También la demanda alega que obligó a tener relaciones sex con personas que se dedican precisamente a mientras las filmaba. Así que Combs y Casey, cuyo nombre verdadero es Cassandra Elizabeth Ventura, comenzaron a tener relaciones sentimentales en el año del 2007. La demanda se resolvió al día siguiente que fuera interpuesta, pero otras demandas contra Combs siguieron llegando. Combs había dicho en declaraciones en diciembre del año pasado: "Yo no hice ninguna cosa horrible que se me alega". En febrero, el productor musical presentó una demanda alegando que Combs lo obligó a solicitar servicios de así lo presentó para tener relaciones sex con ella. El abogado de Combs, Sean Hawley, ha dicho sobre estas acusaciones que tienen pruebas abrumadoras e indiscutibles que tiran todas estas afirmaciones y que dicen que son mentiras totales. Pero aquí quisiera preguntarle algo al abogado Sean Hawley. ¿Y qué nos puede decir usted de esas 1000 botellas de aceite para niños que se encontraron en los cateos en la casa de Combs? El año pasado, Combs renunció como presidente de su canal de cable Revolt en medio de las acusaciones de abuso sexual en su contra. Así que Revolt anunció la decisión de Combs en las redes sociales. Y esto está claro que si alguna vez regresaría a la compañía de este medio, dijo que Combs anteriormente no tenía ningún papel operativo o diario en la cadena, o sea, se estaban lavando las manos. Esta decisión ayuda a garantizar que Revolt permanezca firmemente enfocado en nuestra misión para crear contenido significativo para la cultura y ampliar las voces de todas las personas negras en el país. El canal se preparaba para celebrar su 10º aniversario. También Combs tuvo una demanda con Diageo, esta marca gigantesca de bebidas espumosas con sede en Londres. Y también Combs le dijo a la compañía que los inversionistas prometían que el vodka Ciroc y el tequila de León, las 2 marcas de Combs, se iban a promover el año pasado, pero pues que Diageo no lo hizo y que Diageo era una empresa racista. Y así con todo este tipo de situaciones, vuelve a salir Combs al ojo público, ya que ha sido señalado por múltiples personas por abuso sex, y entre tantos y tantos escándalos ha salido a la luz porque Combs precisamente fue detenido en su casa y le encontraron muchísimos videos, fotografías, estas botellitas de aceite para bebé, que son aproximadamente como 1000, y obviamente sale el nombre de Justin Bieber a la luz otra vez, donde Justin asegura haber sido abusado por él. Y así mismo regresamos, y con esto les paso a todos ustedes que nos están viendo de su casa la biografía de Justin Bieber y todo lo que Justin Bieber sabe y lo quieren callar y lo quieren silenciar. Y el elite de los empresarios que siempre abusan de estos jovencitos, de estas talentos juveniles, de estas boy band juveniles, de los talentos de los jóvenes que salen en Nickelodeon y en programas como Disney Channel y les destruyen la vida, como Amanda Bynes, por ejemplo.
Y así empezamos este programa especial con toda la biografía y todo lo que Justin Bieber sabe y lo quieren silenciar. Y una de esas personas precisamente sale a la luz y podría cumplir una sentencia por 15 años y muchísimos delitos de abuso sex contra muchos jóvenes de la industria de la música y el entretenimiento en Estados Unidos. Exacto, Pop Daddy, o como lo conoces tú, Sean Diddy Combs. Así que bienvenido a la triste historia de Justin Bieber. You know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time you come in LA. Yeah, this gonna be yours. So, every time you come in LA, it's a little dusty, but you know, come get the front shot of this. Man. Minute. Woo. Okay. Okay? Alright, so I'm gonna be driving this next year. Yeah, when you get 16, you come down there, you gotta, you know, wear your seat. I mean, I'm 15, you could ride in the passenger seat. I got my permit. Not yet. No. Alright, 16. No, 16. Let's slow down. Let's slow down, Josh. Okay. Let's slow down, okay? One step at a time. But yeah, the keys is yours when you know, when you get 16. You good to go. I'm good to go. Yeah. Alright. And then when you get 18, you get the house. You get the mansion. Okay. I get the mansion? Yeah. So where are we off to now? Where would you like to go? I mean, wherever you want to go. Where are we going? So check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go buck full crazy. We're going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you want to do? What you want to do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. A man after my heart. That's what I'm talking about, kid. La industria del entretenimiento puede tener un lado oscuro en el sentido que puede ser muy exigente y competitiva. Muchas personas luchan por seguir un papel en películas o series de televisión y puede ser muy difícil sobresalir en un mercado tan saturado como la industria musical. Además, en la industria del entretenimiento se han dado casos de acoso sex y abuso de poder, lo cual puede hacer que sea un lugar peligroso para ciertas personas, especialmente para las mujeres y estos jóvenes talentos musicales y actorales y otros grupos marginados. La industria musical puede ser un mundo cruel y deprimente. Es un secreto a voces que la ansiedad de los artistas, la depresión sobre los boy bands y los excesos no nos hacen conceptos ajenos hacia las clavijas redondas en un agujero cuadrado que tienden a alimentar pensamientos peligrosos sobre el sistema musical y estos jóvenes que se convierten en un caldo de cultivo en un cruento mundo detrás de unas luminarias. Pero antes de comenzar quiero agradecerles a todos los miembros del canal por suscribirse. Justin Drew Bieber Mallet, nacido en London, Ontario, el 1 de marzo de 1994 en St. Joseph Hospital en London, Canadá. Poco después se trasladaría a Stratford, Ontario, Canadá, ciudad donde creció. Se crió junto a su madre Patty Mallet. Su madre le dio a luz cuando tenía 18 años y durante su juventud ocupó diversos trabajos de baja remuneración para mantener el hogar en el que ella y Justin vivía. Su padre, Jeremy Bieber, era un carpintero que se había casado con otra mujer y tuvo otros 2 hijos. El bisabuelo paterno de Justin Bieber era alemán, mientras que el resto de la familia paterna de Justin Bieber era inglesa e irlandesa. Su familia materna es de origen franco-canadiense. Durante su niñez, Justin demostró interés por el hockey, el fútbol, el ajedrez, pero siempre mantuvo para sí mismo sus aspiraciones musicales. Con el paso de los años aprendió la manera autodidacta de tocar el piano, la batería, la guitarra y la trompeta.
A la edad de los 12 años participó en un concurso local de canto en Stratford, donde obtuvo el segundo lugar tras cantar el tema de So Sick del cantante de R&B Ne-Yo. Al ver el talento de su hijo, su madre decidió publicar su video del concurso en YouTube para que los familiares y amigos cercanos pudieran ver al pequeño. En el año del 2008, Patty comenzó a subir otros videos del joven en los que este aparecía interpretando canciones de cantantes como User, como Chris Brown, Stevie Wonder, Justin Timberlake y Ne-Yo. Definitivamente Bieber era un producto de las redes sociales y el boom de YouTube, y un caso en 1.000.000 de un joven talentoso que implosionó con el desarrollo generacional de YouTube, y a muchos millones de internautas le gustaron. Pero ¿quién descubrió a Justin Bieber? Fue nada más y nada menos que Scooter Braun. Scooter Braun era un ejecutivo de marketing de So Div, que vio casualmente uno de los videos de Justin Bieber en el año del 2008 cuando se encontraba en internet, mientras buscaba videos musicales de artistas. Impresionado, investigó el teatro en el que joven cantante se presentaba en aquel momento y localizó su escuela, y finalmente se puso en contacto con la madre de Justin, e inicialmente su madre, Patty Mallette, se mostró muy desconfiada. Sin embargo, Patty se refugió en el cristianismo y pidió por un amparo para su joven hijo. Ella afirmó haber rezado múltiples veces: Dios, te lo ofrecí, ¿podrías enviarme un nombre cristiano, un sello discográfico cristiano? Recuerda. Sin embargo, tras rezar con los pastores de su iglesia y recibir el apoyo necesario, permitió que su hijo, quien entonces contaba con 14 años de edad, viajara solo para ver a Scooter Braun en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, para que grabara su primer demo. Una semana después de llegar a Estados Unidos, Justin Bieber tuvo la oportunidad de cantar con Usher, quien se interesó por él. Tras ello, Justin firmó un contrato con Raymond Brown Media Group, RBMG, una empresa conjunta con Brown y Usher. Justin Timberlake también mostró interés en el joven cantante, pero perdió la puja con Usher, quien presentó una mejor oferta por el joven. Y posteriormente Usher planificó una audición con L.A. Reid, de Island Def Jam Music Group, quien fichó a Justin en la compañía discográfica Island Record en el mes de octubre del año del 2008. Este contrato resultó en un acuerdo comercial junto con RBMG. Desde entonces Justin Bieber estableció su residencia en Atlanta, Estados Unidos, esta vez junto a su madre Patty. En Atlanta también era la ciudad de la residencia de Usher y de Scott Braun, quien se convirtió en su manager desde la mudanza de Justin a los Estados Unidos. Para que esto pudiera desarrollar su carrera musical poco a poco, pues Scooter había conseguido a su gallinita de los huevos de oro, y en ese momento no lo iba a desaprovechar. El primer sencillo de Justin Bieber, One Time, fue lanzado por la radio en el momento en el que se encontraba grabando su álbum debut. La canción alcanzó la posición número 12 en la lista de éxitos canadienses en el Hot 100 en su primera semana de lanzamiento, y en el mes de julio del año del 2009. Y posteriormente alcanzó la ubicación número 17 en la lista de Billboard Hot. El sencillo tuvo mucho éxito en los mercados internacionales, así que en el otoño de ese mismo año, justamente el 7 de enero del año del 2010, One Time recibió una certificación de platino por RIAA en Estados Unidos y el 27 de septiembre en Canadá. Y también recibió una certificación como disco de oro en Australia y en Nueva Zelanda. Así que su primer álbum, My World, salió al mercado el 17 de noviembre del año del 2009 y debutó en el número 6 de Billboard 200. Los tres sencillos de One Less Lonely Girl, Love Me y And the Favorite Girl fueron publicados de manera exclusiva en una tienda de iTunes Stores y alcanzaron las primeras 40 posiciones en
the Billboard Hot 100. Posteriormente se lanzó a través de la radio el tema de One Less Lonely Girl y alcanzó las primeras 15 posiciones en las listas de conteo de los Estados Unidos y de Canadá. Y también debido al número de ventas fue certificado con un disco de oro. Con el paso del tiempo, My World fue certificado platino en Estados Unidos y doble platino en Canadá y en el Reino Unido. Para promocionar su álbum, el cantante se presentó en varios programas televisivos como BMA, en el programa de The Dome en la cadena alemana RTL2, en The Next Start en el canal canadiense y en The Good Morning America de la cadena estadounidense ABC, en The Chelsea Lately en Today Show y en The Wendy Williams The Show and The L Generation The Show, en el programa de videos musicales de 106 and the Park de la cadena de Black Entertainment Television, donde apareció junto a Rihanna, entre otros. A finales del 2009 fue invitado a un episodio de la serie televidente estadounidense True Jackson. El 13 de diciembre del año del 2009 participó junto a otros artistas en Celebration Christmas en Washington, lo cual es organizada cada año en la Casa Blanca. Durante la presencia contó como la presencia del presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama e interpretó la canción de Stevie Wonder Someday at the Christmas. El programa se transmitió en los Estados Unidos el 20 de diciembre por canal de televisión TNT. El 31 de diciembre del año del 2009 fue uno de los artistas invitados al especial de Año Nuevo de Dick Clark New York Rocking Ever with Ryan Seacrest de la cadena de televisión estadounidense ABC y presentado por Ryan Seacrest. El 31 de enero del año del 2010 fue uno de los presentadores de la 52ª entrega de los premios Grammys y asimismo fue invitado a ser uno de los vocalistas de una nueva versión de temas que se llamaba We Are the World. ¿Lo conoces? ¿Te acuerdas? Con motivo del 25º aniversario de su grabación para recaudar fondos para la reconstrucción de Haití tras el terremoto en el año del 2010. En esta nueva versión, The Bieber interpretó la primera parte de la estrofa introductoria, concretamente el fragmento que le tocaba a Lionel Richie. Interpretó la versión original. Y así que el 12 de marzo del año del 2010, una versión de la canción de Waving Flag in the Can fue publicada por un grupo de músicos canadienses conocidos como Young Artists for Haiti, y en la que Bieber interpretó los versos finales. En enero del año del 2010 publicó The Baby, el primer sencillo de My World 2.0 y continuación de My World, en donde canta junto a Ludacris, la canción que se convirtió en su mayor éxito hasta el momento, ya que se ubicó en la 5ª posición de la lista de los sencillos más escuchados en los Estados Unidos y alcanzó las primeras 10 posiciones en 7 países. Los sencillos digitales de Never Let You Go y de You Smiles alcanzaron las primeras 30 posiciones en las listas estadounidenses de Billboard Hot 100 en Canadá y alcanzaron las primeras 20 posiciones de éxito. De acuerdo con Metacritic, el álbum recibió por lo general críticas favorables, pero el álbum también debutó en primera posición en la lista de Billboard 200 en los Estados Unidos. El álbum también debutó en la primera posición en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos, lo que convirtió a Bieber en el solista masculino más joven en liderar la lista desde Stevie Wonder y posesionarse en primer lugar desde 1963. Y de la misma forma, My World 2.0 debutó en la primera posición en las listas oficiales de venta de los álbumes en Canadá, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, y asimismo alcanzó las primeras 10 posiciones en otros 15 países. En uno de ellos está México. Para promocionar su álbum se presentó en varios programas directos como en The View y la entrega de los premios Nickelodeon Kids Choice Award del 2010. Y también contó con colaboraciones con Shay Kings en el sencillo de Eine Mini, el cual fue incluido por primera vez en su álbum, y las canciones alcanzaron las primeras 10 posiciones en las listas de éxitos de del Reino Unido y de Australia, las primeras 20 posiciones en otros más países. El 10 de abril del año del 2010 participó en la calidad de los artistas invitados en el programa de Saturday Night Live, y el 4 de julio de ese mismo año, con motivo de la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, dio un concierto
concierto en el espectáculo de fuegos artificiales de la tienda del departamento de Macy en Nueva York, donde interpretó Baby and the Somebody to Love, el segundo sencillo de mi álbum My World 2.0, titulado Somebody to Love. Fue publicado en abril junto con la remezcla de la misma canción, en la que contó la participación del cantante Usher. Y ese nombre no lo debes de olvidar en el programa. Usher es vital en el programa, sobre todo con Puff Daddy. El sencillo alcanzó la 10ª posición en la lista musical de Canadá en los Estados Unidos y llegó a la 15ª posición en algunos países que se ubicaron en las 20 posiciones a nivel mundial. En junio del 2010 inició su segunda gira musical para promover My World y My World 2.0, la serie de conciertos conformada por 140 representaciones. Empezó en la ciudad de Hartford, Connecticut. En julio del año de 2010 se reportó que era la celebridad más buscada en internet, y ese mes su video musical de Baby fue el más visto en todo YouTube y también fue el más desfavorecido por el público. De hecho, superó el número de vistas de videos de Bad Romance de Lady Gaga en septiembre del año del 2010, pero un empleado de Twitter indicó que Bieber era el responsable del 3% del tráfico total del sitio de YouTube. Imagínense eso. En julio del 2010 empezó a grabar su segundo álbum en la ciudad de Nueva York. En aquel momento, debido a la pubertad, su voz era un poco más grave y profunda en comparación a cuando grabó sus primeros discos. Es lógico. En una declaración, los artistas en el 2010 sobre su registro vocal dijeron que creo que a todo el mundo le cambia la voz. Tengo un gran entrenador vocal que me está ayudando. Entonces, algunas de las notas que alcanzaba en Baby ya no las podía alcanzar más. Tengo un gran entrenador vocal que me está ayudando a alcanzar algunas notas que antes alcanzaba con Baby, ya no las puedo alcanzar. Así que tenemos que bajar la tonalidad cuando canto directo. El cantante y compositor británico Taio Cruz confirmó en julio del 2010 que estaba componiendo canciones para el próximo álbum de Bieber. El 12 de septiembre del año del 2010 fue galardonado en los MTV Music Awards como artista revelación e interpretó un popurrí de canciones que contenían un tema como You Smile, Baby y Somebody to Love, además de que tocó brevemente la batería. Al mes siguiente, anunció que publicaría un álbum acústico titulado My World Acoustic, el cual finalmente salió a la venta el Viernes Negro, o sea el Black Friday en los Estados Unidos. Y el álbum contiene versiones acústicas de sus canciones de discos anteriores, una canción nueva titulado Pray. El 1 de noviembre del 2011 salió a la venta su segundo álbum de estudio titulado Under the Mistletoe. En la primera semana de lanzamiento el disco vendió alrededor de 210,000 copias y debutó en la posición número 1 de la lista de éxitos estadounidense en Billboard 200. En este mismo año la revista Forbes lo catalogó como la tercera celebridad más influyente del mundo después de Lady Gaga y Oprah Winfrey. A finales del año, Bieber empezó a grabar su tercer álbum del estudio titulado Believe, y se confirmó que contaría con la colaboración de Kanye West y Drake Bell. El 22 de febrero del año del 2002, el cantante anunció a través de su cuenta de Twitter que el primer sencillo de Believe sería publicado en marzo de ese año. El 28 de febrero fue invitado al programa de Ellen DeGeneres Show y reveló que el primer sencillo de su nueva publicación se llamaría Boyfriend y que saldría al mercado el 26 de marzo del año del 2002. El segundo sencillo promocional del álbum Die in Your Arms salió al mercado el 29 de mayo del año del 2012 y se situó entre las 100 primeras posiciones en la lista de éxito en varios países. Y finalmente el 19 de junio se realizó el lanzamiento comercial de Believe en los Estados Unidos, aunque en ese país, como en el Reino Unido y Canadá, fue publicado unos días antes. El 11 de mayo, durante la celebración del Día de las Madres en Norteamérica, publicó a través de su iTunes la canción de Turn to You. Es un homenaje a su madre y con el propósito de recaudar fondos para las madres solteras. Durante el 2012, Believe vendió
1.324.000 copias en los Estados Unidos, donde fue el sexto álbum más vendido del año, según Nielsen SoundScan. Paralelamente, hasta el junio del 2013 vendió 33.000 copias en Chile, donde se convirtió en el octavo álbum más vendido en un formato físico durante el siglo XXI. Y el tercer título anglo más vendido durante dicho periodo, después del 21 de Adele de 2011, de Take Me When The Home o de One Direction del 2012. El 7 de marzo del 2013, Bieber se desmayó tras bastidores en el O2 Arena de Londres después de quejarse de problemas respiratorios a lo largo de su interpretación y fue llevado al hospital. Bieber canceló su segundo concierto en Lisboa, en Portugal, debido a la incipiente venta de boletos. El concierto del 11 de marzo continuó y a mediados de agosto del 2013, una versión remezclada de la canción inédita de Michael Jackson, Slave to the Dream, con quien Justin Bieber hizo un dueto, fue filtrada en internet, y posteriormente una canción titulada Twerk de rapero Lip Streets con Bieber y con Miley Cyrus también fue filtrada. En octubre del 2013, Bieber anunció que lanzaría una nueva canción cada lunes durante 10 semanas, como también la película que daría por concluida de la era del álbum Justin Bieber Believe, que entró en producción en mayo del 2012 y fue lanzada el 25 de diciembre del 2013. La película es una continuación de Justin Bieber, Never Say Never, en lo que John M. Schuss volvió a lanzar y dirigir, el primer sencillo de la denominada serie de Music Monday, Heartbreaker, que fue lanzado el 7 de octubre en el segundo sencillo de All That Matters. Fue lanzado el 14 de octubre, seguido de Old Tykes, y el 21 de octubre de Recovery, el 28 de octubre de Bad Day y el 4 de noviembre de All Bad. El 11 de noviembre, el séptimo sencillo de P.G.D., interpretado junto a Rick Kelly, fue lanzado el 18 de noviembre, seguido por Roller Coaster, y el 25 de noviembre de Change Me. El 2 de diciembre, el último sencillo de Confident, interpretado junto a Change to the Rapper, que fue lanzado el 9 de diciembre del 2013. Asimismo, el día que se anunció estos 10 sencillos, se presentaría una futura colección llamada Journals. Según se ha informado, cuenta con 5 temas inéditos adicionales y un video musical que se llama All That Matters y un trailer que se llama Believe Journal, donde estuvo disponible para su compra a través de iTunes por un tiempo limitado, justamente del 23 de diciembre del 2013 al 9 de enero del 2014. Los títulos de los 5 nuevas canciones adicionales son All My Life y Backpatch con Lee Wyners, What Hatting junto a Future y Stop It Up junto a Memphis, con The Big Saints y Diplo. El 28 de agosto del año del 2015, Bieber lanzó un nuevo sencillo titulado What Do You Want Me, como el sencillo principal de su cuarto álbum de estudio The Purpose. La canción es una mezcla de teen pop, música de baile electrónica y R&B acústico, que se convirtió en el primer número de Bieber en el Billboard Hot del número 100, y él también se convirtió en el artista masculino más joven en debutar en la cima en la lista, obteniendo así un Guinness Record. Justamente el 23 de octubre del año del 2015, Bieber lanzó el segundo sencillo de su álbum titulado Sorry como una descarga instantánea con la preorden del álbum de iTunes, con las canciones que debutó en el número 2 en Billboard Hot después de 8 semanas no consecutivas en el número 2 en la tabla de la semana 23 de enero del 2016. Sorry sube a primer lugar en la lista y se convierte en el segundo número 1 de Bieber en el número Billboard Hot 100. El tercer sencillo de Purpose, Love Yourself, también alcanzó el número 1 en los Estados Unidos, convirtiendo a Bieber en el primer artista masculino en casi una década en tener 3 números de un mismo álbum, desde que Justin Timberlake lo hizo por última vez con su álbum Future Sex and Love the Songs en el 2006 y en el 2007.
2017. Company fue anunciado como el cuarto sencillo el 8 de marzo del 2016 y el 12 de febrero del 2016 los primeros 4 álbumes de Bieber fueron lanzados en vinilo por primera vez. Purpose fue lanzado el 13 de noviembre del 2015 y debutó en el número 1 en el Billboard 200, convirtiéndose en el sexto álbum de Believer en debutar en la cima de la lista y fue el cuarto álbum más vendido en el año del 2015 con ventas mundiales de 3,1 millones de copias y a junio del 2016 ya había vendido 4.5 millones de copias a nivel mundial. Este joven era una bomba. El 11 de noviembre del 2015, Bieber anunció que se embarcaría a Purpose World Tour, la gira que comenzó en Seattle, Washington, el 9 de marzo del 2016 y terminó en el 2017. Así que el 22 de junio del 16, Bieber lanzó un nuevo sencillo de Major Lazer in the M.O. titulado como Cold Water. Debutó en el número 2 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el tercer debut número 2 de Bieber en la lista, rompiendo el récord de Mariah Carey, que no es cosa sencilla, para convertirse en el artista con más debuts con el número 2. Y él también tiene un récord como el artista con más debuts con el número 5 de la misma lista. Posteriormente, el 5 de agosto del 16 colaboró con el DJ Snake y lanzó Let Me Love You, alcanzando el puesto número 4 en el Hot 100, y así lo llevó al año del 2016, donde canceló todos sus encuentros programados para toda su gira de Purpose World Tour debido a preocupaciones por su salud mental y bienestar. Y aparece en el documento de Body Wars Secrets Live from the Watchtower, y así lo lleva al 2019, justamente el 25 de marzo, donde Bieber anuncia a través de su Instagram que se tomará un descanso de la música para solucionar sus problemas que tenía muy arraigados, con los que estaba lidiando, y sin embargo más tarde anunció que se lanzaría su quinto álbum, o sea, ¿quién te entiende? Justin Bieber, y en el Festival de Música de Artes de Coachella Valley 2019. Así que se lanzó el 10 de mayo del 2019. Este cantante británico de Ed Sheeran y Bibi lanzaron el sencillo de I Don't Care, el álbum de Sheeran número 6 Collaboration Project en el 2019, y el dúo había colaborado previamente con Sheeran, coescrito con la canción del 2015 de Bieber de Love Yourself y la canción de Major Lazer en el 2016 con The Cold Water. Así que interpretó con Bieber la canción de I Don't Care y se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el número 1 en 26 países, mientras que todo el mundo en Estados Unidos decían: ¿qué hace este chamaco? Bieber más tarde apareció en una remezcla del sencillo innovador de Billie Eilish de Bad Girl, que fue lanzado el 11 de julio del 4 de octubre del 2019, y así que Bieber hizo el dúo de música country con Dan and Shay, lanzando la canción de 10.000 horas, debutando en el número 4 en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos. El 24 de diciembre del año del 2019, Bieber anunció que lanzaría su quinto álbum del estudio y se embarcaría en su cuarta gira de conciertos en el año del 2020. El primer sencillo del álbum y el más controvertido de todos es esta canción que se llama Yummy. Fue lanzado el 3 de enero del año del 2020 y debutó en el número 2 en los Billboard Hot 100. El 31 de diciembre del año del 2019 también lanzó un avance que anunciaba su serie documental de Seasons de 10 episodios en YouTube Originals, que aparecía en el episodio los días lunes y miércoles a partir del 27 de enero del año del 2020, apareciendo en The Ellen DeGeneres, el show en el 28 de enero del año del 2020. Bieber finalmente confirmó que la fecha de lanzamiento de su quinto álbum de estudio The Change, siendo publicado el 14 de febrero del año del 2020. El mismo día también lanzó un sencillo promocional para el álbum de Get Me con el cantante Kehlani. El 7 de febrero Bieber lanzó Intentions
como el segundo sencillo del álbum que alcanzó el número 9 en The Billboard Hot 100. Change fue lanzado el 14 de febrero, debutando en el número 1 en el Billboard 200 y su séptimo álbum número 1 en los Estados Unidos. El 27 de enero del año del 2020, en el estreno de la serie documental Bieber Seasons, Bieber anunció un nuevo sencillo que fue La Bomba, con el cantante colombiano J Balvin, en el que Bieber cantaría en inglés y en español. El 28 de febrero del 2020 se filtró el clip de la filmación del video musical que incluía una parte de la canción. El 8 de mayo del 2020, la cantante estadounidense Ariana Grande y Bieber lanzaron el sencillo Stuck With You. El 18 de septiembre del 2020, Bieber lanzó una colaboración con Chance the Rapper titulado Holy. Y también Bieber llamó el comienzo de su nueva era. Alcanzó el puesto número 3 en Billboard Hot 100. Holy sería el primer sencillo del próximo sexto álbum del estudio de Bieber, Justice. El 15 de octubre del año del 2020 lanzó The Lonely, una colaboración con Benny Blanco que sería el segundo sencillo de Balvin y J Balvin. Aparecieron en un remix del sencillo de 24 Gold The Month, que fue lanzado el 6 de noviembre del 2020. El 20 de noviembre del 2020, Shawn Mendes y Bieber lanzaron Monster para el cuarto álbum del estudio de Mendes, que se llamaba The Wonder. Y el 1 de enero del 2021, Bieber lanzó el tercer sencillo Anyone. Y el 26 de febrero del 2021, Bieber anunció que su sexto álbum del estudio de Justice sería lanzado hasta el 19 de marzo del 2021. Así que el 1 de marzo anuncia que el cuarto sencillo del álbum, Hold On, venía próximamente. Si bien en las conversaciones publicadas en mayo del 2022, el intérprete de Baby and Stuck With You and Lose Yourself no dio una fecha de cuándo es que su nuevo material discográfico estaría listo por un tema de salud que enfrentó debido a un síndrome que se llama el síndrome de Ramsay-Hunt, y lo que hizo para varias presentaciones podía haber aplazado el lanzamiento del disco para el 2023. Así que como el artista canadiense ha abierto espacios en los que ha contatado que su experiencia, al parecer, este síndrome que le dio por una bacteria que se llama síndrome de Lyme, una enfermedad bacteriana producida por la picadura de una garrapata. Si bien Bieber ya ha intentado recuperar su carrera y arrancar giras con sus problemas de salud, no le ha permitido triunfar o incluso culminarlas, todo apunta a que en el 2024 las cosas podrían cambiar. Y no solamente podría haber una gira del intérprete canadiense, sino que también hay canciones nuevas y hasta un disco en el que ya había dado una primicia. Pero todo se viene a truncar por el caso de Puff Daddy. Sigamos en la cronología. En una entrevista con el locutor de radio Ebro Dantes de Apple Music, Justin Bieber confesó que ya traía entre manos su séptimo álbum, una producción en la que además no cantaría solo, pues entre algunas colaboraciones aseguró que estaría el guitarrista John Mayer, quien contó mientras estaba en la grabación del disco que llegó, puso un solo guitarrista solamente. Asimismo, a lo largo de su carrera, el cantante ha enfrentado algunos problemas personales, pero ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión, la ansiedad y ha utilizado su voz para crear conciencia sobre su salud mental. Sin embargo, ha demostrado ser un artista talentoso y junto con los Believers logró consolidarse en la cima de la industria musical como una de las celebridades más exitosas en los últimos tiempos y también ha participado actoralmente. Bieber debutó como actor en el primer capítulo de la 11ª temporada de la serie de televisión estadounidense CSI's Crime Scene Investigation, cuyo estreno fue el 23 de septiembre del año del 2010, donde interpretó a Jason McCann, un adolescente problemático que debe de tomar una importante decisión respecto a su único hermano. Tiempo después volvió a participar en un capítulo posterior en la serie, el cual fue emitido el 17 de febrero del 2011, en el que su personaje muere. El 11 de febrero del 2011 se realizó el estreno del documental Justin Bieber Never Say Never, que presenta la carrera musical del cantante con grabaciones de su gira de los conciertos del año del 2010.
y la dirección estuvo a cargo de John Chu, conocido por la dirección de la película de Stay Up 3D, y el cual fue grabado en forma de 3 dimensiones. El filme alcanzó las primeras posiciones de taquilla en Estados Unidos tras recaudar aproximadamente 12.4 millones el día de su estreno y en un total de 3.105 salas del cine. Asimismo, durante el primer fin de semana de su estreno en los Estados Unidos, el documental recaudó alrededor de 30.3 millones de dólares, cifra que fue superada únicamente por la comedia romántica de Just Go With It, que tuvo ganancias de 31 millones de dólares. Se dice que Never Say Never superó las expectativas de la industria del cine con poco margen de diferencia para igualar los 31.1 millones de dólares recaudados por el documental de Hannah Montana y Miley Cyrus, The Best of Both World Concerts, en el 2008. Y el cual posee el récord del estreno más taquillero en la categoría de documentales musicales. Este estreno del documental de Bieber estuvo acompañado de las publicaciones de su segundo álbum de remezclas, Never Say Never and The Remixes, que salió al mercado el 14 de febrero del año del 2011, que contiene remezclas de su primer álbum y que cuenta con la participación de Miley Cyrus, Chris Brown, Kanye West, entre otros más. Así que Bieber ahora actualmente reside en los Estados Unidos desde el año del 2008, sin embargo solamente posee un visado como residente en los Estados Unidos temporal, basado en habilidades o logros extraordinarios en un campo, en este caso como artista. Respecto a este hecho, Justin Bieber ha declarado que no está interesado en obtener la ciudadanía estadounidense. El cantante ha elogiado en múltiples ocasiones a su país, Canadá, como el mejor país del mundo, ya que considera, entre otras cosas, que el sistema de salud establecido por el gobierno de Canadá es un ejemplo modelo. Y aparte sabemos que Bieber está en contra de toda la esfera hollywoodense y de los maltratos y la explotación que ahí yace en el tema de los artistas juveniles de esta industria musical. Pero Justin también ha tenido muchos problemas en sus relaciones personales. El padre de Justin Bieber, Jeremy Bieber, es un ex carpintero que actualmente se dedica a las artes marciales mixtas. Y si bien se sabe que hubo escaso contacto entre ambos en la niñez del cantante, en marzo del 2004, la revista estadounidense The Rolling Stones presentó a Jeremy Bieber, hasta ahora desconocido, como el hombre que se había separado de la madre de Justin Bieber cuando este era tan solo un niño pequeño y no siempre estuvo presente después, pero que últimamente habría ocupado un lugar de honor en el séquito de su hijo mayor y superestrella, pues Justin habría comenzado una relación de amistad con su progenitor. Este rumor de la revinculación de los lazos del padre e hijo ha sido confirmado con los años, pues desde entonces se ha visto a Justin Bieber junto a su padre Jeremy en numerosas ocasiones. Justin Bieber fue el invitado de honor en la boda de Jeremy Bieber, celebrada el mes de febrero del año del 2018, y Justin compartió la foto de la pareja en el momento de su casamiento mediante sus redes sociales. A su vez, que en el verano del 2018 volvió a compartir una foto del nacimiento de su nueva hermana por parte de Jeremy Bieber. Justin Bieber mantuvo una relación intermitente con la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez durante 6 años, cuando él tenía 16 años y ella tenía 18 años. Las polémicas y los altibajos con las destacadas rupturas y reconciliaciones de la pareja generaron bastante cobertura mediática y sus fans les pusieron el nombre del conjunto de Yelena. El 10 de julio del 2018 se comprometió con la modelo estadounidense Hailey Baldwin, tras comenzar una relación en mayo de ese año. La pareja había mantenido una breve relación sentimental desde el 2015 y principios del 2016. Sin embargo, a pesar de su ruptura, ambos mantenían una estrecha amistad, así que Justin Bieber confirmó el compromiso publicado en sus propias redes sociales. El 23 de noviembre del año del 2018 se confirma que la pareja había contraído matrimonio y
y Justin Bieber afirmaba que ahora él era un hombre casado y que se dispondría a celebrar su primer día de acción de gracias junto con su esposa. La pareja celebra una segunda ceremonia nupcial en Carolina del Sur el 30 de septiembre del 2019. Con sus declaraciones, la joven de 26 años demuestra que la crítica no es fácil de aceptar y afecta en diversos sentidos psicológicos hasta que tomar grandes decisiones sea predecible por esta razón. Parece que los comentarios negativos que la pareja ha recibido han terminado por hacer daño en la psiquis de Hailey Baldwin, como en Justin Bieber también. Pero pese a sus grandes temores, la esposa del cantante de Baby no esconde sus deseos de aquí en unos añitos formar una familia y expandir The Road como su marca de cuidado de piel a otros sectores a nivel mundial. Tal como su esposa cuenta, al estar expuestos a la vida pública es difícil mantener sus intimidades en privado. De hecho, recientemente la joven estrella de la música ocupó todos los titulares porque se había visto envuelto en una polémica tras la difusión de su supuesta imagen íntima en internet. Según El Imparcial, las fotografías en las que el intérprete del éxito de Beauty and the Beat and the Peaches aparece desnudo ha generado un acalorado debate en las redes sociales y en Twitter a lo largo de los años. Mientras algunos usuarios exigen la eliminación inmediata de estas instantáneas, otros han optado por ridiculizar el aspecto físico del artista. A pesar de que los usuarios solicitan en el enlace de estas imágenes, pues que muestre más. Ha habido personas que han salido en defensa de Bieber, incitando a que los internautas no consuman dicho contenido. Pero no siempre Justin fue una perita en dulce. Tiene gran cantidad de escándalos e insultos a su público, desde escupirles desde un balcón hasta hacerles señas obscenas, y no solamente eso. Aquí te cuento algunos de los escándalos de la estrella de pop. Y entre los escándalos y las polémicas, las peleas, las armas y las drogas, acumula peleas con fans, con paparazzis, con policías, alcoholismo y falta de respeto por los símbolos de los países que visita. Justin Bieber, quien ya a los 15 años había logrado un enorme suceso con sus videos musicales en YouTube, pasó de ser un niño consentido a ser una estrella adolescente, a un provocador, con grande cantidad de escándalos en diferentes países que le dieron tanta notoriedad como el éxito de su carrera. La primera visita de Bieber a Argentina en el año del 2013 fue una colección de hechos escandalosos, arriba y abajo del escenario. Después del show en Córdoba, llegó a River Plate en Buenos Aires y ahí limpió el piso y pisoteó una bandera argentina sobre el escenario. Me enteré de lo que está pasando conmigo en Argentina y estoy sorprendido. Me encanta este país y he dado alguno de mis mejores shows aquí, dijo cuando se enteró del enojo que había por el maltrato del símbolo nacional de este país. La gente tira cosas en el escenario durante el show y yo simplemente las saco sin que nadie salga lastimado, aseguró, para que nadie se lastime. Por eso yo piso la bandera de Argentina y la muevo con mi atril. Y en ese video que se está mostrando pensé que era una playera, así que mi equipo me confirma que es una playera, pero aunque fuera una bandera nunca haría nada malo para faltarle el respeto a Argentina y a los argentinos o a los fans. Bueno, te la compraremos. Después de este show, Justin Bieber fue a bailar a Boliche Inc. en la Costanera y a la salida fue fotografiado por Diego Pessoa. Enseguida el reportero gráfico fue interceptado y maltratado por los guardaespaldas del cantante, que incluso lo obligaron a entregar la tarjeta de memoria de su cámara, y por eso Pessoa demandó a Bieber y a sus acompañantes en la justicia argentina. Al día siguiente, Justin Bieber suspendió su show por supuestamente haber ingerido maldita comida en mal estado. 3 años después, el cantante también le faltó al respeto a un lugar sagrado para los mayas y fue expulsado del sitio arqueológico de Tulum. ¿Cuáles fueron estos motivos? Bueno, con sus acompañantes estaba intentando trepar a una de las ruinas sagradas que corren mucho riesgo para que la gente se pueda caer, y no aceptó dejar sus bebidas alcohólicas y se sacó una foto desnudo junto a este lugar histórico. El otro de los escándalos fue el mismo año 2013 ante su show en Toronto, Canadá.
pues varias fans se habían reunido en la planta baja del hotel donde él se alejaba y el cantante se salió a escupirles desde el balcón de su habitación, lo cual fue muy celebrado por sus amigos que se burlaron de las chicas. Esto es una falta de respeto. Cuando las chicas expresaron su decepción y mostraron el video del cantante escupiéndole en las redes sociales, su equipo contestó al diario US Weekly: Justin no escupió a nadie, porque según él no había nadie abajo del balcón y estaba poblado de fanáticas. De hecho, más temprano, Justin les envió chocolates calientes y les puso su música. Él ama a sus fans, supuestamente. El video dice otra cosa. Apenas solamente 4 meses después de su separación definitiva con Selena Gómez, Justin Bieber se casó con esta modelo estadounidense, Hailey Baldwin, quien había sido una de sus novias en el año del 2016. La cantante y actriz no solamente lo venía acusando por sus infinitas infidelidades durante los 8 años que estuvieron de novios, o sea, del 2010 hasta el 2018, sino también por abuso emocional. Sus fans que adoraban a Selena también quedaron furiosos con esta boda sorpresiva. Durante uno de sus shows en Brasil, parte de la gira de Believe It en Sudamérica, se filtró una foto del cantante desnudo en una cama del hotel con una brasileña, Tatiana Neves Barbosa, que aseguró al diario The Sun que había compartido el tiempo con el cantante canadiense y reveló que estaba bien dotado y es muy bueno en la cama. Eso dijo Tatiana Neves. En el mismo viaje se dijo que también se había visto a Bieber en un burdel en Río de Janeiro, pero otra vez su equipo se ocupó de desmentir la noticia. A lo largo de su vida, el cantante también fue acusado de alcoholismo, posesión ilegal de marihuana y estupefacientes y conducción de vehículos a velocidad mayores de las permitidas. El cantante admitió varias veces su depresión y el consumo de drogas con las anfetaminas y explicó que tanto estos desórdenes como las enfermedades que lo aquejaban era por el fruto de la fama y el trabajo. Así que también fue acusado en Estocolmo por posesión ilegal de armas inmovilizadoras que se encontraron en el micrófono que llevaba en su recital, y en casi todos los países en el que estuvo, de violencia contra paparazzis y policías. En China le prohibieron la entrada por considerarlo un mal ejemplo para los jóvenes. Pero miren, tienen su cronología de actos por los cuales se ha convertido también en una de las personas más odiadas en las redes sociales. Ahí les va. En el 2012, a los 18 años, fue acusado de conducción temeraria en los Estados Unidos y meses después se le acusó de vandalismo en Brasil. Según una noticia, en julio del 2013 se le fotografió escupiendo a sus fanáticos desde el balcón de la habitación del hotel en donde él estaba, o sea, en Toronto, Canadá. Ok, días después del escándalo, Justin se había enfrentado con un DJ en un bar en Ohio, en Estados Unidos, al cual le escupió en la cara al sospechar que él estaba sacando fotografías. En enero de ese mismo año, una mujer denunció que Justin Bieber o uno de sus amigos le había escupido en su bebida. El 23 de enero del 2014, Justin Bieber fue arrestado nuevamente en Miami Beach, Florida, junto a un amigo bajo sospechas de conducir bajo los efectos de estupefacientes, conducir con un permiso que expiró hace más de 6 meses y resistirse al arresto sin violencia. La policía aseguró que Bieber confesó a las autoridades haber bebido alcohol, fumado marihuana y consumido medicamentos bajo prescripción médica. Así que el cantante fue puesto en libertad bajo pagar una fianza de solamente $2,500 y posteriormente un informe toxicológico reveló que Justin Bieber había consumido THC. Esto es un componente principal del cannabis y es un medicamento contra la ansiedad que es el Xanax. Y en ese momento, en su detención, salieron estas pruebas en el peritaje. El 9 de julio del 2014, Justin Bieber fue nuevamente acusado de un cargo de delito menor por vandalismo en Calabasas, California, Estados Unidos, al lanzar más de 2 decenas de huevos a las casas de su vecino junto a uno de sus amigos. Y en enero de ese mismo año, el vecino aseguró que estas acciones le habían causado daños a su propiedad por más de $20,000. Por Dios.
Posteriormente, los policías afirmaron que existía un video donde el amigo de Justin Bieber y él mismo congratulaban diversas acciones que realizaban. Tras las acusaciones, Justin Bieber, con actitud soberbia, reconoció los cargos de los cuales se lo acusaban y en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles se le condenó a pagar una multa de $80,900 en restitución, teniendo que cumplir 2 años de libertad condicional, esto por aventar huevos, completar 12 semanas de terapia sobre el control de la ira y el manejo de las emociones y cumplir 5 días de servicio comunitario en lo que el fiscal del distrito denominó como un acuerdo negociado. Así que la próxima vez que vayas a salir a aventar una docena de huevos, bueno, en este caso 2 docenas de huevos, acuérdate de lo que le pasó a Bieber. Así que tras este incidente ocurrido en Calabazas, Justin Bieber se había trasladado a una mansión que había comprado en el barrio de Beverly Hills, California, en Estados Unidos. El 13 de agosto del 2014, el caso de Dewey, conducción bajo sustancias, se resolvió en un acuerdo con el fiscal. Justin Bieber se declaró culpable de resistencia no violenta a las autoridades y un cargo menor por conducir sin la debida precaución y atención. El cantante fue multado con $500 y sentenciado a asistir tanto a una terapia de control de ira de nuevo y el manejo de las emociones y a un programa de enseñanza sobre los efectos de la conducción en estado de ebriedad sobre las víctimas. También como parte del acuerdo con el fiscal, Justin Bieber hizo una contribución de $50,000 a Our Kids, o sea, nuestros hijos, que es una organización caritativa para los niños de la localidad. El 1 de septiembre del 2014, con 20 años de edad, el cantante Justin Bieber fue nuevamente arrestado y acusado de asalto y conducción temeraria en Starford, Ontario, Canadá, después de un accidente de tráfico entre un monovolumen y un vehículo todoterreno, propiedad de Justin Bieber. El 29 de agosto de ese mismo año, la policía de Ontario afirmó que el cantante posteriormente se enzarzó en un altercado físico con un ocupante del monovolumen, así que Justin Bieber fue liberado poco después y su abogado culpó el incidente a la presencia no deseada de paparazzis, de la que se presume que el cantante estaba intentando huir. El 8 de septiembre del mismo año fue arrestado en Toronto, Canadá, por un cargo de asalto originalmente ocurrido el 29 de enero del 2014. Y esto pasó por un incidente con un conductor de una limusina en diciembre del 2013, cuando el cantante contaba con 19 años de edad. Nuevamente en noviembre del 2014, un tribunal de Buenos Aires le ordenó comparecer en Argentina en un plazo de 60 días para dar testimonio de un supuesto asalto a un fotógrafo el 9 de noviembre del 2013. Sin embargo, tras su incomparecencia en el tribunal, el juez dictaminó que el arresto del cantante, si volvía a entrar al país, era inminente. En junio del 2014, cuando el cantante de 20 años de edad se encontraba en medio de diversos problemas judiciales, se difundió un video de Justin Bieber cuando este tenía 15 años de edad, gastando bromas transgresoras sobre los negros, en las que utilizaba palabras como nigga varias veces. En un segundo video que se volvió a difundir, en el cual se mostraba un sarcástico Justin Bieber de 15 años riéndose mientras cantaba su canción de One Less Lonely Girl, parodiando la letra principal como de One Less Lonely Nigger, en la que dijo cosas que si él matara a un negro sería parte del Ku Klux Klan. Muy fuerte. Bieber al parecer es racista. Y después, a los 20 años, se disculpó públicamente el día que se lanzó este último video. En el 2016, el cantante decidió cancelar los encuentros que mantenía con fanáticos después de los conciertos debido a la presión psicológica que lo suponía. Y el público, en un anuncio para sus seguidores, él decía: cancelaré todos los encuentros con mis fans. Quiero que la gente sea feliz y sonría, pero que no a costa de que yo siempre me quede con un sentimiento de estar exhausto mentalmente y emocionalmente, hasta el punto de sentir ansiedad y depresión. La presión de llenar las expectativas de tanta gente con la que supuestamente debo de estar y lo que realmente soy es mucho peso sobre mis hombros. Nunca hubiera querido defraudarlos, pero siento que lo que tengo que dar son los conciertos y los discos que siempre
les he entregado, nada más. No puedo decir cuánto lo siento, pero quisiera que no fuera tan difícil para mí, los quiero. Con el paso de los años, Justin Bieber se ha disculpado públicamente de sus acciones en infinidad de ocasiones. Y en un pasado al que él denomina como un desequilibrado. En el año del 2017, ya con 23 años de edad, tras cancelar parte de su gira, el cantante declaraba: durante años he dejado que mi inseguridad me lleve a lo mejor de mí. He dejado que mis malas relaciones dicten la forma en la que yo actúo y trato a la gente. He dejado que la amargura y los celos y el miedo conduzcan mi vida. A mediados del año se tatuó en la pierna la frase Better at 70, que significa lo mejor de los 70s, cuyo significado explicaba de la siguiente manera: echo la vista atrás hacia un montón de cosas en mi vida, inseguridades, errores, y a pesar de que caí y de que he perdido mucho tiempo en mi vida, eso también me hace querer ser mejor persona más rápido para mí, y personalmente quiero trabajar para ser mejor a los 70s. En noviembre de ese mismo año confesó en una entrevista para la revista NME que durante muchos años se sintió aislado y deprimido constantemente y que solamente quería adrenalina, y también confesó que tuvo problemas con el consumo del cannabis y medicamentos contra la ansiedad, o sea, el Xanax. Estás en la habitación del hotel, hay fans por todas partes, paparazzi siguiéndote, toda tu vida se vuelve muy intensa y cuando por fin estás tranquilo te deprimes. En diciembre del 2022, a través de sus redes sociales, incitó a sus aficionados a no comprar la ropa con la imagen de la tienda H&M, alegando de que no le habían aprobado la cadena minorista y que no tenían licencia para vender esa mercancía. Así que, viendo la queja del cantante, decidió retirar las prendas de Bieber. Ya sé. A estas alturas del video ya estás odiando a Justin Bieber, ¿verdad? Pero espérate. Te he hablado mucho sobre los puntos de quiebre y el daño que hacen los jóvenes vulnerables a este monstruo de la industria musical. Y aquí es donde este programa trata de entender el comportamiento y el punto de quiebre de Bieber. ¿Qué sabe Bieber? ¿Y por qué lo escondieron tantos años? ¿Qué nos ha querido decir en sus videos musicales? ¿Sería que Justin Bieber sabe muchísimo de la industria? Justin Bieber ha sido señalado por Anonymous como uno de los niños que sufrió abusos sex de Pizzagate. Anonymous volvió a cargar como cada vez que lo hace, imponentemente. Sus revelaciones no dejaron indiferentes a nadie. Hace unos años, los hackers consiguieron sacar a la luz uno de los documentos relacionados a Donald Trump y la red de tráfico de menores dirigida por Jeffrey Epstein, un caso denominado Pizzagate. Pues bien, también se ha señalado algunos nombres como víctimas de abuso sex y uno de ellos es bien conocido por el público. Exacto, Justin Bieber. Desde que Anonymous filtró estos documentos relacionados con el tema hace muchos meses atrás, las teorías de las conspiraciones no han dejado de aflorar. Y es que se afirma que los famosos como Avicii o Paul Walker no murieron de forma que se nos ha hecho creer. Un suicidio y un accidente de coche respectivamente no nos ha dejado completamente satisfechos. Sabemos que fueron asesinatos. El motivo es que ambos conocían que la red dirigida por Jeffrey Epstein y que amenazaban con hacerla pública. Otros de los nombres cuyas muertes se atribuyen en este caso son los de Michael Jackson, Diana de Gales e incluso Kurt Cobain, el líder de Nirvana. Pues bien, otra de las revelaciones que se ha hecho es que Justin Bieber sería una de las víctimas de todo este entramado. El cantante había sufrido abuso sex de niño y estaría relacionado con Pizzagate. El caso reciente en el nombre es el lugar donde se les lleva, que se ejercía como tapadera. Era un restaurante llamado Comet Ping Pong, donde los menores comían pizzas, helados y perritos calientes mientras que se cometía una atrocidad contra ellos. Desde el nombre que salió a la luz pública de Bieber se ha relacionado con esto. Muchos han señalado que el cantante ya podría haber hablado de ello en el primer videoclip de su regreso a la música en el 2020.
Se trata de Yomi, una canción cuyo video musical muestra un comedor repleto de gente de edad adulta adinerada que come sin parar los alimentos que hay sobre las mesas. Son dulces, helados, hamburguesas y mariscos, entre otras cosas, y la forma en que cómo las ingieren resulta completamente grotesca. Curiosamente, la orquesta que toca en la sala está integrada por niños, así que Bieber aparece vestido de rosa y con el pelo del mismo color, algo que podría hacer referencia a su infancia. Y no hay que olvidar que durante los últimos 4 años el artista ha estado luchando contra la depresión, refugiándose en la religión y apartándose de los medios de comunicación. Hay quienes han señalado que, de ser ciertas todas estas teorías, la vida del cantante podría correr peligro, ya que para callarles la boca podrían acabar con su vida como lo hicieron con otros famosos que ya intentaron destapar el Pizzagate. Pero si quieres saber de este tema y de los famosos que sabían mucho y fueron silenciados, te lo dejo en la caja de descripciones en el top 7 de los famosos que sabían demasiado y fueron callados. Lo que es una realidad es que el video de Yomi de Justin Bieber es una denuncia encubierta contra la élite hollywoodense. Tratan de denunciar a la élite de los ricos y los famosos de Hollywood que abusan sex de los niños y los propios artistas. Si llegaste a este punto del programa, te felicito porque ya llevas más de 30 minutos y no te has ido, porque seguramente quieres saber la relación de Puff Daddy con Bieber y a eso veniste a mi canal. Bueno, pues aquí te lo digo. Las redadas en su domicilio de Los Ángeles en Miami Beach están relacionadas con una investigación que, según un agente federal, era al menos en parte por trata de personas. Luego de que el agente federal hallaran 2 viviendas de Shane Cobbs en Los Ángeles y en la zona de Miami el 25 de marzo, las investigaciones sobre el magnate del hip hop se ha convertido en un objeto de un intenso interés público y de especulaciones. Las redadas fueron llevadas a cabo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, que han dado muy poco a conocer sobre el objeto de la investigación y que no se han presentado cargos penales contra Cobbs en relación de caso. Pero las imágenes de los agentes federales blandiendo armas al entrar a la inmensa mansión de Cobbs o de Puff Daddy, como lo conozcas, en Los Ángeles, donde confiscaron los ordenadores y otros dispositivos, han planteado dudas sobre la naturaleza de la investigación y cómo podría relacionarse con una serie de demandas civiles por agresiones sex presentadas contra Cobbs en este último mes. Cobbs, un productor musical de alto perfil y artista que por décadas ha sido elogiado como uno de los creadores del auge comercial del hip hop, ha negado completamente todas las acusaciones y sus abogados han calificado a las redes como una cacería de brujas basado en acusaciones sin fundamentos hechos en demandas civiles. A medida que van surgiendo los detalles sobre la investigación federal, esto es lo que sabemos sobre los problemas legales de Cobbs, sin omitir los videos de infantes que agarraron desde sus mansiones en estas redadas. La tarde del 25 de marzo, agentes federales hallaron en la residencia vinculada con Cobbs, de 54 años de edad, en Florida, California, las imágenes de la redada de Los Ángeles tomadas por un canal de televisión local, o sea, Fox 11. Captaron estos agentes pasando por delante de uno de los setos cuidadosamente podados y entrando a la casa de Cobbs. En el video de la casa de Cobbs se muestran las consecuencias de la redada publicado por TMZ. Se ven artículos personales desbordando los armarios en un conjunto de estanterías vacías con 3 Grammys de Cobbs en la parte superior. Cobbs fue interceptado ese día en el aeropuerto de la zona de Miami cuando se disponía a partir hacia Bahamas, según una persona con conocimiento del asunto, que señaló que los agentes federales le retiraron varios dispositivos electrónicos. Cobbs cooperó con las autoridades y no fue detenido, dijo así su abogado. Un agente federal dijo que las investigaciones sobre Cobbs eran al menos en parte porque se trata de las personas que estaban en esos dispositivos. Investigaciones de seguridad nacional a menudo dirigen estas investigaciones sobre trata de personas. No está claro exactamente cómo las investigaciones federales se relacionan con las demandas civiles presentadas contra Cobbs, pero todas las demandas civiles lo acusaron de infringir las leyes de tráfico sex. ¿Y de qué acusa Diddy en estas demandas? Bueno,
Pues las dramáticas redadas en las propiedades de Cobbs se producen tras una serie de demandas en las cuales 4 mujeres lo acusan de abuso sex y agresiones sex, y un hombre lo acusa de contacto sex no consensuado. Varios de las demandas acusan a Cobbs de trata de personas y 2 de las demandas lo acusan de obligarlas a participar en encuentros sex con prostis. La primera demanda fue presentada por la exnovia Cassandra Ventura, la cantante conocida como Casey. Este acusó a Cobbs de abuso sex, maltrato físico y relaciones sex forzadas con trabajadores sex masculinos, y la demanda se resolvió solamente un día después, y tanto como Cobbs como Ventura dieron a su disputa que habían llegado a un arreglo amistosamente. Poderoso caballero don dinero. Estas 3 semanas siguientes se presentan otras 3 demandas en las que se acusa de abuso sex otra vez, y en una de estas la demandante Joy Dickinson Neal acusaba a Cobbs de pues meterle estupefacientes, agredirla sex cuando ella era una estudiante universitaria en el año de 1991. Así se las gastaba Puff Daddy. Otra demanda presentada por una mujer llamada Lisa Gardner, también descrita con estas acusaciones en principios de la década de 1990, es donde Gardner acusa a Cobbs de coaccionarla a mantener relaciones sex y un par de días después asfixiarla con tanta fuerza que la desmayó. Una cuarta mujer que se presentó y que presentó su demanda de forma anónima acusó a Cobbs y a otros 2 hombres de abusarla en un grupo en un estudio de grabación en el año del 2003, cuando ella solamente tenía 17 años y era menor de edad. El juez del caso ha dictaminado que mientras esté pendiente un recurso de desestimación presentado por los abogados de Cobbs, la mujer tendría que utilizar su nombre real si desea seguir adelante el caso, así que es muy probable que en estos días vaya a salir. Después, las demandas más recientes presentadas contra Cobbs en febrero fue interpuesta por un productor musical que se llama Rodney Jones Jr., quien trabajó en su último año en solitario. Jones, también conocido como Lil Rod, acusó a Cobbs de mantener contactos sex no consensuados y de obligarlo a contratar prostis a participar en actos sex con ellas. No está claro cómo exactamente las demandas civiles forman parte de esta investigación federal, pero durante varios meses estos investigadores federales en Nueva York han estado llevando el caso muy puntualmente. Entrevistas, preguntan a testigos potenciales, acercan a las acusaciones, o sea, están tras Cobbs. Y según unas personas familiarizadas con esta persona, pues no lo están dejando. Estas investigaciones penales que están siendo llevadas a cabo por fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York y agentes federales de seguridad nacional, así han dicho varios informantes. Pero ¿cómo responde Sean Diddy Cobbs? Bueno, pues Cobbs niega todas estas acusaciones y dice: permítanme ser absolutamente claro, yo no hice ninguna de las cosas horribles que dicen y lucharé por mi nombre, por mi familia y por la verdad. Así que el abogado de Cobbs, Jonathan Davis, dijo en una presentación judicial en respuesta a la demanda sobre abuso sex en grupo que la reputación de los acusados había sido irreparablemente dañada y que las acusaciones dieron lugar a que se convirtiera en una víctima del frenesí de la cultura de la cancelación en los tribunales. Háganme ustedes el favor. Y mucho antes de que se haya presentado ninguna prueba sobre la base de las acusaciones no corroboradas, cuando tiene un montón de denuncias y demandas. Y un día después de la redada, otro de los abogados de Cobbs, que se llama Aaron Deere, criticó el enfoque de las autoridades de seguridad nacional, llamándolos con el uso excesivo de la fuerza de nivel militar y una emboscada sin precedentes. No ha habido ningún hallazgo de responsabilidad penal o civil con ninguna de estas acusaciones, dijo Deere en un comunicado. Pues yo no sé este güey qué caso está bien, pero no sé, ¿se ha detenido alguien en esta situación? La única persona en detención conocida fue la de un socio de Cobbs, de 25 años de edad, que fue acusado por posesión de alcaloide, de este estupefaciente. El socio se llama Brendan Paul, que fue detenido el lunes pasado en el aeropuerto ejecutivo de Miami, Opa Loca, donde los agentes federales interceptaron a Cole y Paul, y este exjugador de baloncesto universitario de primera división fue puesto en libertad bajo fianza. Obviamente, poderoso caballero don dinero
y ha publicado en las redes sociales que pues ya regresó a trabajar con Cops. Entonces las demandas presentadas por Jones, este productor musical, que acusan a Paul de trabajar como mula de Cops. Es decir, Paul es el que pasa todos los estupefacientes de Cops, o de Puff Daddy, como lo conozcas, alegando que adquiría y distribuía drogas y armas para él mismo. También decía que a veces negociaba horarios de prostis para Cops. Y la demanda no incluye a Paul como el acusado, así que un abogado que representa a Paul y a Brian Bieber dijo que en un comunicado no planeábamos ventilar, en este caso en los medios de comunicación, todas las cuestiones que serían tratadas en los tribunales. Bieber no respondió a las preguntas sobre las acusaciones de la demanda contra Jones. También se habla sobre Cuba Gooding Jr. Y bueno, el nombre del actor ha estado circulando en relación a Cops también, porque esta semana fue añadido como acusado en la demanda de Jones. En la denuncia, Jones acusa a Gooding de manosearlo en la parte superior interna de los muslos cerca de la ingle. O sea, quiere decir que a Cuba le truena la reversa, justamente en el yate de Cops, después de que Cops presentara a los dos hombres. Un abogado que había representado a Gooding en un caso penal de abuso sex, en el que se declaró culpable de un único cargo de acoso, no respondió inicialmente a la solicitud de comentar sobre la demanda de Jones. ¿Y qué tiene que ver Justin Bieber en todo esto? Bueno, pues fácil. Un video de Justin Bieber con Sean Diddy Cops ha resurgido en medio de las acusaciones de abuso sex contra el rapero. El rapero asegura en el metraje que llevaría a Bieber a vivir el sueño de cualquier chico de 15 años. Un video que se ha comenzado a circular a través de las redes sociales ha levantado controversias en torno a la figura de Sean Diddy Cops o Puff Daddy, especialmente ahora que el rapero se encuentra bajo investigación por presunto tráfico sex. En materia audiovisual, Diddy aparece junto a Justin Bieber, quien en ese momento tenía 15 años, expresando que pasaría 48 horas juntos, aunque sin detallar qué actividades realizarían. El rapero describió el encuentro como el sueño de cualquier chico de 15 años, añadiendo que, aunque no tenía la tutela legal de Bieber, sí había tenido sobre Usher cuando este último lanzó su primer álbum. La situación ha generado inquietud en las líneas hollywoodenses, no solamente en el contenido del video, sino también por la entrevista de Usher con Howard Stern en el 2016. En ella Usher compartió haber observado cosas muy curiosas y muy raras en las mansiones de Diddy en Nueva York, cuando fue enviado a vivir por ahí más o menos de la edad de 14 años, describiendo la experiencia como algo que ni siquiera llegó a comprender por completo. Habían chicas por todos lados, podrías abrir las puertas de las habitaciones y encontrabas gente haciendo lo que fuera, orgía, sex comunitario. Nunca sabías lo que iba a pasar. Pero que un niño de 15 años como Justin Bieber estuviera en estas circunstancias, y aparte con todo el material audiovisual que se le encontró en los dispositivos a Puff Daddy, pues obviamente hace mucho que pensar en los videos en donde Bieber habla sobre estos abusos y explotaciones contra los menores en la industria musical. Y todos los mensajes que nos manda Bieber a través de sus videos y de sus enfermedades mentales fueron ocasionadas por sucesos que un niño no estaba listo a vivir. Pero por eso y por estos jóvenes que además de tener estos traumas de estas escorias tras bambalinas del mundo musical y de los reflectores y sus cambios de hábito y sus radicales comportamientos, terminan siempre sumidos en el mundo de las adicciones. La teoría para el que narra es que durante los años de la industria musical ha sido plagada por las adicciones de los estupefacientes. Hace décadas teníamos famosos artistas como el trompetista Chet Baker o Billie Holiday, y en un numeroso momento muchas más. Tras las apariciones de las culturas de los estupefacientes hacia finales de los años 60 y el uso indebido de las drogas en los músicos, que se hizo una imagen generalizada y una moda generacional.
Bandas tales como The Beatles, The Rolling Stones, The Doors nos hicieron secreto de uso de sustancias, aumentando su atractivo en sus fans y sus futuros artistas jóvenes. En los últimos años hemos visto la caída de grandes artistas como Whitney Houston, Amy Winehouse, Michael Jackson y más recientemente Prince, mientras que las adicciones de Prince a los analgésicos pueden haber nacido por una lesión. Se le permitió continuar hasta el final que terminó su vida, estableciendo el escenario para las adicciones. La naturaleza de la industria musical, especialmente para aquellos que actúan en vivo y realizan grandes giras y viajan en carreteras por semanas, crean un entorno que hace que se vea fácil de caer en una vida de estos excesos, de estos consumos. La riqueza y la fama son unos factores claves que pueden llevar a los artistas a involucrarse con los estupefacientes. Los ricos y famosos son blancos de los traficantes de sustancias, aparte de tener suficiente dinero para sostener cualquier tipo de hábito que ellos elijan, manteniendo bien los bolsillos de los distribuidores llenos. Estas conexiones con las estrellas a menudo vienen con la entrada a su círculo social, a estas altas esferas de élite. Entonces, las salas de conciertos y los clubes o los antros son lugares populares para el consumo de alcohol y de sustancias. Música, danza, alcohol y sustancias a menudo van juntos y hacen una buena mancuerna, por lo que estos lugares a menudo se encuentran todo este tipo de factores, como si fueran dulces en una fiesta de un niño de 5 años. Se espera que después de dar un buen concierto venga una buena fiesta con todo este tipo de excesos disponible para los invitados. A diferencia de un atleta estrella cuyo rendimiento va a sufrir por una prueba de sustancias, es probable que lo corten del equipo. Un músico puede continuar con el abuso de sustancias durante años y todavía realizar sus actividades en ciertas capacidades y no pasa nada. Claro que todos hemos visto el deterioro del talento de las estrellas, tales como por sus adicciones van en crecimiento, pero a menudo montar olas de su ascenso inicial al estrellato durante bastante tiempo, y no hay nada para disciplinarlos o proporcionarles presión o incentivos para mantenerlos limpios. Se rodean de gente que solamente los explota. A menudo las grandes estrellas tienen personas cercanas que podrían conseguir que busquen ayuda y mantenerlos limpios, pero eso no pasa. Esos amigos o empleados, o a menudo que están ahí con ellos, en lugar de ayudarlos a confrontar estos temores, simplemente los motivan. La energía y el dinero puede ser una influencia fuerte sobre las decisiones de la integridad de los músicos y de los talentos juveniles. El valor de un músico por las bandas y por mantener el espectáculo en su carrera es a menudo otro incentivo para hacerse de la vista gorda. Nuestros intérpretes musicales son valiosos para nuestra cultura, también son modelos a seguir para los jóvenes, y eso es un peligro. Así que lo que hacen afecta a muchas más vidas que las suyas. Dándose cuenta que el medio ambiente en el que viven y en el que trabajan ciertamente no contribuyen a la vida de la abstinencia, se debe hacer un esfuerzo adicional para ayudar a alejarlos del uso indebido de las sustancias, y esto incluye llegar cuando uno está en problemas sin importar el riesgo personal, y ayudarlos a ser rehabilitados a tiempo, y de esta manera podríamos salvar muchísimas vidas, y también el consumo que ellos ejercen sobre la influencia de sus seguidores. Preservar el talento y la creatividad que proporciona nuestra cultura y nuestra sociedad. La música es importante para la vida de las personas y de los colectivos sociales. Entre otras cosas, crea y recrea, expresa, transmite valores, significados y sobre todo emociones. La música, sin lugar a duda, es parte de la vida, y la vida está en la música. E incluso se dice que la música está viva y que nos acompaña. Toda la existencia está presente en los momentos cumbres y solemnes, cuando los ritmos del pasaje, cuando estos ritmos suenan. Así que como en la vida cotidiana, mientras realizamos nuestras actividades más comunes y rutinarias, como manifestamos artísticamente este producto que se conecta en espacio temporal y que refleja y lo que construye nuestras ideas y nuestra empatía, es influida por él mismo, y a su vez lo influye también, porque por su parte la juventud es también una construcción social, y en cada tiempo y en cada lugar, que se destaca por su carácter procesual,
Así que por eso es tan importante entender los mensajes que Bieber nos mandó a través de su música y analizar en realidad que este mundo de explotación, excesos y que quebrantan la vida de los valores juveniles y musicales, y no solamente musicales, sino también actorales, y los valores de estos talentos juveniles son verdaderos, puesto que al final son personas como tú, están expuestas a un mundo que definitivamente no es el que ves en sus videos. Si te gustó mi contenido, suscríbete a mi canal y apriétale a la campanita para que YouTube te notifique. Nos vemos a la próxima. It's like a family tree. Part of you